Muy buenas noches. Recibe un saludo de nuestros pastores Rafael y Estelita Salinas. Hoy te damos un abrazo a la distancia, un saludo y esperamos pronto estar reunidos nuevamente. Y el día de hoy te pido que si tienes tu Biblia a la mano la abras en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El título de esta prédica se llama Lo único permanente es el cambio. Y ahorita vamos a platicar acerca de esto, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Señor, por esta noche, Señor. Hoy te pedimos, Padre mío, que tú tomes el control de este tiempo, que seas tú glorificado, Señor, en este lugar, en cada una de las casas de mis hermanos, Señor. Que hoy, Padre, tú seas dirigiéndome, que tú hables a través de mí, Señor, que ninguna palabra de hombre salga, Señor, sino sea tu Espíritu Santo el que se glorifique y el que hable, Señor, a través de este siervo. Te pedimos, Señor, que alinees nuestros corazones con tu Espíritu, que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos el día de hoy y que podamos llevarlo por práctica en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Todos los hombres y todas las mujeres hemos experimentado cambios en nuestras vidas. Todos en algún momento hemos padecido algún cambio, buenos o malos. Y grandes sabios, grandes personas han llegado a la conclusión de que lo único permanente en la vida es el cambio. Tú, por ejemplo, no eres el mismo de hace un año, no eres el mismo de ayer, no eres el mismo de hoy en la mañana. La vida va cambiando minuto a minuto y la vida va haciendo un cambio radical en cada momento. Hay personas que se despiertan hoy, salen a trabajar y en un minuto sucede un accidente y la vida cambia totalmente, tanto para él como para la familia. La vida cambia, está en un proceso constante. Y hoy en este tiempo hemos entrado en un proceso de cambio bastante interesante. Imagínate que hace un año, que pudieras estar en julio de 2018 y alguien te dijera: del próximo año no vas a poder tocar a la gente, vas a tener que usar gel antibacterial en cada momento, te vas a tener que poner un cubrebocas. Muchos de nosotros hubiéramos dicho: estás loco, eso no va a pasar. Pero hoy vemos que nuestra realidad ha cambiado, que nuestra vida ha cambiado, que la forma de trabajar ha cambiado, que la forma de relacionarnos ha cambiado y seguirá cambiando conforme vaya pasando el tiempo. Pero imagínate que pudieras viajar en el tiempo y te encontraras contigo mismo de niño. Vámonos más lejos, que te encontraras contigo mismo de niños. ¿Qué le dirías? ¿Qué le contarías? A veces los cambios vienen de repente. En algunas situaciones los cambios se van planeando. En algunos otros aparecen y cambian totalmente la vida de las personas. Y muchas veces no vuelves a ser el mismo. Tu vida cambia, tu persona cambia, tu carácter cambia, la forma que eres cambia. Tenemos cambios en el trabajo. Te cambian de trabajo, es decir, te corren. Te suben de puesto, te cambian de amigos y aprendemos a vivir con eso. En la escuela cambias de maestros, cambias de grado, cambias de compañeros, vas aprendiendo a vivir con eso. En las relaciones de pareja, a lo mejor tenías un esposo y ahora tienes otro, tenías una esposa, ahora tienes otra. A la persona que en algún momento le juraste amor eterno, el día de hoy ya ni le hablas. Tienes amigos que van, amigos que vienen, personas que nunca pensaste que iban a estar en tu vida, hoy son parte fundamental en ti. Y va cambiando. En la casa, te cambias de casa, pasas por algún divorcio en tu matrimonio o como hijo vives ese divorcio, se muere alguien, desaparece alguien y estamos en procesos de cambio. En la iglesia también hay cambios. La iglesia se levantan nuevos predicadores, se levantan nuevos ministerios, se cambia la forma de predicar, se cambia la forma de hacer las cosas y siempre estamos en un proceso constante, algunos buenos y otros malos.
Hay quien ante los cambios no puede vivir, vive frustrado, vive enojado, no pierden el sentido de su vida cuando un cambio viene a toparse de frente con ellos y empiezan a culpar a otros. Es que por tu culpa ahora estamos así, o se empiezan a enojar, se empiezan a frustrar. Pensamos que todos tienen la culpa de los cambios, menos nosotros. Hoy decimos, no, es que el COVID es... Muchos dicen, el COVID es un invento del gobierno, y empezamos a culpar al gobierno, empezamos a culpar a los chinos, empezamos a culpar a todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. Y esas personas no pueden lidiar con los cambios. Parece absurdo, pero imagínate, es que las personas que no pueden vivir con los cambios viven de una forma muy, muy complicada. Imagínate que vas a Australia o Inglaterra, en donde todo es al revés, en donde el caminar es del lado izquierdo o el manejar es del lado izquierdo, en donde el inodoro gira al revés de como nosotros lo conocemos. Muchas personas viven en esa frustración y quieren cambiar hasta ese tipo de cosas, y es ilógico. Es ilógico que tú quieras cambiar algo que está fuera de tu control. Es como, por ejemplo, decir, pues yo vivo en México y en México caminamos del lado derecho, y como en Inglaterra o en Australia caminan del lado izquierdo, pues yo cuando vaya a ese lugar lo voy a hacer del lado derecho. Lo único que vamos a provocar es que nos atropellen o terminarnos golpeando con las personas. Es ilógico hacer esto, pero si tú no estás acostumbrado a los cambios, empiezas a perder el cambio y piensas que tú siempre tienes la razón. Y empieza un proceso de terquedad en el cual no quieres que nadie te diga nada, no quieres ningún cambio, todo quieres que permanezca igual. Al ser humano no le gustan los cambios, por miedo, por temor al proceso, por miedo a lo desconocido. No nos gustan los cambios y nos gusta tener regularmente el control de las cosas. Si no tenemos el control de las cosas, empezamos con un proceso de estrés, de ansiedad. Hoy decimos, ¿por qué ya no puedo salir a la calle? Yo ya quiero salir, ya quiero ir al parque, ya quiero hacer esto. Y cuando perdemos el control de nuestra vida, empezamos a caer en esta frustración, en este enojo, en esta tristeza también. La vida en la actualidad ya no es como antes. Los que son más o menos de mi edad, aunque me vea joven, no lo soy tanto. Por ejemplo, antes, para quedar en una cita con alguien, pues no había celulares, y tú tenías que ir a la cita y esperar que llegara, y si no llegaba, pues te regresabas a tu casa todo triste. No había computadoras. Cuando tenías que hacer tarea, tenías que hacerlo en una máquina de escribir mecánica, y si te equivocabas al final, tenías que borrar la hoja y volverlo a hacer de nuevo. Después cambiaron, hubo máquinas eléctricas, después llegaron las computadoras. Hubo un tiempo en el cual podías caminar sin temor en la calle. La seguridad a lo mejor no era tan peligroso, había peligro, pero no era tan peligroso. Podías caminar por la calle, podías mandar a tus hijos a la tienda y no pasaba nada. Solo había teléfonos fijos. O sea que si le querías hablar a la novia, forzosamente te iba a contestar el papá. Entonces tenías que hablar en un horario cómodo y lógico, para que no te regañaran. La música, este es un tema, la música de antes era mejor. Cuando empezamos a decir que lo de antes era mejor, es que ya estamos empezando en un proceso de vejez. Pero la música era mejor antes. El respeto a los padres. Hoy vemos a los chicos que casi le pegan a los papás. En mis tiempos, bueno, yo con mi papá, si yo le contestaba mal a mi papá, me regresaba uno, porque era la forma del respeto. El respeto hacia los padres era diferente. Y estas son cosas que han cambiado. El noviazgo ahora es, pues hoy tengo uno aquí, otro allá y donde sea. Y el mundo ha implementado esta nueva forma de noviazgos. Cuando el noviazgo antes era, la primer novia era con la que te casabas y era para toda la vida. La iglesia también es diferente. La iglesia ha cambiado. No hubiéramos creído a lo mejor hace 3, 4 años que la iglesia iba a ser virtual o íbamos a tener este proceso de un cambio a redes sociales. Entonces todo va cambiando y de todo tenemos que ir aprendiendo, y esos cambios, porque esos cambios nos van a llevar a cosas buenas o algunos nos van a llevar a cosas malas. Hay cambios que pasan por sí solos y hay cambios que nosotros mismos provocamos. Por ejemplo,
Si nosotros tenemos una mala amistad, podemos decidir cambiar esa mala amistad. Si tenemos un mal noviazgo, si tenemos una mala alimentación o si tenemos malos hábitos, son cosas que podemos cambiar. Y eso van a traer consecuencias buenas a nuestras vidas. Por eso te quiero hablar de 3 puntos, de cómo Dios utiliza los cambios para nuestro beneficio. Y el punto número 1 es: los cambios son utilizados por Dios para renovar nuestro entendimiento. Y como leíamos en el versículo inicial de Romanos 12:2, entendemos que por la renovación del entendimiento podemos llegar a comprender un poco mejor la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, nos acostumbramos a los cambios, nos acostumbramos a que nada va a permanecer fijo. Nos casamos, tenemos una casa, los hijos se van de la casa, llegan nuevos hijos a la casa, los cambios van a estar presentes. Pero cuando nosotros tenemos una buena renovación de la mente, podemos adaptarnos a los cambios y podemos entendernos y no quedarnos frustrados. La renovación de la mente no solo es cambiar la forma de pensar, es cambiar la forma de hablar, la forma de actuar. Y esto es a lo que nos llama Cristo, a cambiar todo lo que éramos, las cosas malas, cambiarlas por cosas buenas. Aquí hay algo que como hijos de Dios hemos descuidado, y son los hábitos que actualmente tenemos. Hoy dicen que el refresco del cristiano es la Coca-Cola, cuando sabemos que la Coca-Cola es un mal hábito, porque nos engorda, porque nos causa diabetes. Y hoy vemos que el COVID está atacando principalmente a personas con obesidad, a personas con anemia, a personas que tienen alguna deficiencia. Y la Coca-Cola es un hábito, un mal hábito que nos hemos hecho y que hemos tomado y a veces hasta nos jactamos y decimos, es que es el refresco de los cristianos, cuando es un muy mal hábito. Un hábito es una práctica habitual de una persona. Y está comprobado que cuando nosotros repetimos 21 veces alguna actividad, se queda grabada en nosotros y es muy difícil que podamos cambiarla. Por eso cuando una persona que ha pasado los 30, 35 años llega a Cristo, es muy complicado empezar a cambiar los hábitos por sí mismo. El único que lo puede hacer es Jesús. Pero nosotros tenemos que permitirle que eso pase. Hay buenos hábitos y malos hábitos. Un buen hábito, lavarte los dientes, leer la Biblia. Un buen hábito, pararte a correr, hacer ejercicio. Pero hay malos hábitos, fumar, tomar, enojarte, ya es un hábito. Drogarte, decir malas palabras, mentir. Hay personas que son mentirosas por hábito, ya van mentira sobre mentira. Y son malos hábitos para tu vida. Pero los podemos cambiar cuando hay un carácter dispuesto para cambiar y una convicción para hacerlo. Es una renovación de la mente y eso va a traer cosas buenas a nuestras vidas. La metanoia es cambiar de opinión, pero para cambiar de opinión tenemos que ser sabios. La sabiduría, de esa sabiduría que proviene de Dios. Dice Job que el temor a Dios es la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Entonces cuando nosotros tenemos ese temor a Dios, empezamos a hacer un cambio en nuestras vidas. Cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Empezamos a tener una convicción y un carácter correcto para seguir a Jesús. Dios pide que empecemos a cambiar nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. Porque si lo llevamos cautivo un pensamiento a nuestro entendimiento, a nuestro intelecto, a nuestros sentimientos y a nuestra voluntad, vamos a terminar cometiendo errores, los mismos errores que cometíamos cuando estábamos en el mundo. Por eso ahora nosotros no somos llevados por nuestra alma, sino somos llevados por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu de Dios. Es lo que ahora nos lleva y nos transforma el carácter, transforma nuestra convicción, transforma nuestros hábitos y renueva nuestros pensamientos. A veces creemos que cuando nos volvemos cristianos, inmediatamente tenemos que dejar de pensar, tenemos que dejar de razonar, y esto es incorrecto. Porque Dios quiere que nosotros pensemos, que nosotros razonemos, pero ya no desde nuestro punto de vista, sino desde su punto de vista, guiado por su Espíritu. Dios no está peleado con la razón. Y hoy
Dios nos manda a pensar. Por ejemplo, hay muchas preguntas que la humanidad se ha hecho. Y tú como cristiano deberías habértelas hecho en algún momento. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Cuál es mi misión en la vida? Si tú no te has preguntado esto, tienes que detenerte un momento y pensar en qué estás parado, hacia dónde vas, quién eres. Por eso en este momento muchos cristianos padecen por falta de identidad, porque ni siquiera saben de dónde vienen ni hacia dónde van. Pero Dios, a través de la razón, nos manda también a poder plantearnos en qué estamos parados. Porque Dios no está peleado con la razón. ¿Cómo Dios va a estar peleado con algo que Él inventó? Entonces Dios nos manda a renovar nuestros pensamientos, a cuestionarnos, a escudriñar la Escritura, porque ahí está la verdad. Cuando hacemos esto, empezamos a crecer en la renovación de nuestro entendimiento. Dios nos invita a razonar, a meditar en su palabra, que es la verdad absoluta, porque esto es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, que la palabra de Dios es la verdad absoluta y lo que está ahí es absoluto. Cuando nosotros entendemos eso y nuestra vida es regida a través de ese libro, podemos entender que es el manual de vida que Dios nos dejó, para no estar pensando como nosotros creemos o pensamos o sentimos. Dios nos invita a cambiar primeramente nosotros para que automáticamente a través de nuestro cambio las personas que están a nuestro alrededor puedan cambiar. Por eso es importante la renovación de la mente. Y Dios utiliza los cambios para empezar a trabajar en la renovación de nuestra mente. El segundo punto del que te quiero hablar son los cambios son utilizados por Dios para hacernos crecer. Y puedes buscar en tu Biblia la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 14 y 15. Y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando nosotros éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños y actuábamos como niños. Pero ahora que somos adultos, hablamos como adultos, pensamos como adultos y actuamos como adultos. Pero cuando Cristo habla o cuando Pablo habla en esta carta acerca de los niños, no se refiere solamente a los de edad, sino se refiere también a aquellos que van empezando en el camino de la fe. Y por eso quiere que tengan una buena instrucción. Y nos da en Proverbios 22:6 esta palabra. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, es muy importante que nosotros crezcamos en su palabra, nos involucremos en su palabra. No es posible que una persona se llame cristiano cuando ni siquiera ha leído toda la Biblia, porque no puede hablar de aquel, habla del amor de aquel que no conoce porque no lo ha leído. Dios se manifiesta a nosotros a través de la creación, a través de su Hijo Jesús y a través de su palabra. Pero la palabra es fundamental para que nosotros como cristianos podamos hablar de aquel que nos amó primero. Entonces es importante que nos instruyamos como nuevos cristianos, como viejos cristianos, y que instruyamos a los niños en la palabra para que nunca se aparten de él. Cuando fundamentamos una buena base en un cristiano, nunca se va a apartar del camino. Así le hablen mal, le digan cosas feas, lo insulten, lo regañen, no se va a ir de la iglesia porque su base es buena, porque su base es la palabra de Dios. Cuando nosotros desde pequeños en edad y espiritualmente somos instruidos en sus caminos, sabemos que los cambios nos ayudan a crecer. Y ya que somos adultos, nuestra mente está dispuesta a ser instruida. Nuestra mente está dispuesta a aprender en cada momento. Tú hoy como cristiano seguramente tienes, en medio de la pandemia, tienes mucho tiempo. Y seguramente muchos de ustedes están tomando cursos, tanto del mundo como espiritualmente, están leyendo la Biblia, están instruyéndose y creciendo en el amor de Jesús y en la gracia de Jesús. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo actualmente. Pero es triste ver hermanos que llevan años y años en la palabra y no han leído la Biblia completa,
y no crecen, y no sirven, y no hacen nada. Viven su vida cristiana como simples feligreses. Y están haciendo caso omiso al mandato que Jesús nos da en 2 de Pedro 3:18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No es una sugerencia, no es un si quieres, es un mandato que Jesús nos está dejando. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Muchos dicen, es que Pedro no era una persona instruida, él jamás estuvo en un seminario bíblico. No estuvo en un seminario bíblico, pero sí se instruyó, porque estuvo 3 años con el maestro día y noche aprendiendo de él. Entonces ahora tú y yo, como cristianos, tenemos que estar en un constante aprendizaje, en una constante capacitación para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Es fundamental. Hay hermanos que en la actualidad tú les preguntas, oiga, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué esto es así? Pues es que mi líder me lo enseñó, es que mi líder me dijo. Cuando en realidad ni siquiera sabemos si la palabra que le dio el líder en ese momento es correcta, o si ese líder estaba dando una palabra basada en las Escrituras. Hay un ejemplo de esto, una historia muy buena. Había una pareja, un matrimonio, que la esposa siempre cocinaba un pez muy rico. Tenía la receta de cómo la abuela le había dicho cómo cocinar ese pez, la abuela lo pasó a la mamá y la mamá lo pasó a la hija. Entonces siempre ponían el sartén, le echaban el aceite y al pez le quitaban la cola y le quitaban la cabeza y lo echaban y lo freían. Pero algún día el esposo le preguntó a la esposa, ¿por qué haces así el pez? Dice, porque así siempre me dijo mi abuela y mi mamá, entonces así lo hacemos siempre. Ah, bueno. Llegó el momento que pudieron visitar a la abuela y le preguntaron a la abuela, abuela, ¿por qué siempre se cocina así el pez? Sin cabeza y sin cola. Y dice, porque yo cuando vivía con el abuelo teníamos un sartén muy pequeño, éramos pobres y teníamos un sartén muy pequeño. Entonces si metía el pez, pues no cabía ni la cola ni la cabeza, entonces siempre teníamos que quitársela para que cupiera en el sartén. Entonces muchas veces nosotros actuamos de la misma forma dentro de la iglesia. Hacemos las cosas porque alguien nos dijo que tenía que ser así. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios y entendemos que las cosas tienen que ser de cierta forma, a veces queremos cambiar esas cosas y nos vienen a decir, no, es que siempre se ha hecho así. Pero muchas veces los cambios son buenos, porque si nosotros llevamos nuestros cambios en base a la palabra de Dios, siempre va a traer algo mejor. Por eso, cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, entendemos algo. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto es lo que nos habla el libro de Proverbios en general. Nos dice eso y nos dice otra cosa, que lo único seguro que tenemos es la muerte. Pero cuando nos dice esto de vanidad, nos habla del Hebel, del humo. Y la vida es así, la vida es el humo, lo que hoy está, mañana no va a estar. En abril, marzo nosotros pensábamos que íbamos a ser muy felices todo el 2020, saliendo, haciendo planes, muchos pensaban en viajar, pero la vida es como el humo. De repente llegó un virus, los viajes se cancelaron, las escuelas se cancelaron, las prédicas se cancelaron en vivo. Todo ha cambiado y la vida es como eso y Dios lo sabe, porque dice Dios en el mismo libro de Proverbios, no hay nada nuevo debajo del sol, todo ya ha sido escrito, todo lo que tú has vivido, muchas personas ya lo vivieron. ¿Te has puesto a pensar en dónde estarás el próximo año de tu vida? ¿Qué estarás haciendo el próximo año en julio de 2021? ¿Qué estarás haciendo? ¿Estarás cumpliendo los planes que te fijaste? ¿O los mismos hábitos que estás llevando te llevaron a cumplir el objetivo que te planteaste? ¿O ni siquiera tienes un objetivo en la vida y simplemente vives por vivir? ¿Qué estarás haciendo dentro de un año? Son cosas que podemos pensar y tal vez sean buenas o tal vez sean malas, pero todo eso va a corresponder a las decisiones que tomes día a día, porque tú y solo tú eres responsable de tu día a día. Tú y solo tú decides si el día de hoy eres feliz o el día de hoy eres triste. Esta es la importancia de hacer un cambio hoy. Si nuestra vida está mal, tenemos que cambiarla.
Tenemos que llevar nuestra vida de acuerdo a cómo le agrada a Jesús, como le agrada a Dios. Y todo eso lo vamos a encontrar a través de la palabra. Un analfabeta no es una persona que no sabe, no solo es una persona que no sabe leer y no sabe escribir. Un analfabeta es una persona que no sabe aprender, no sabe desaprender y no sabe reaprender. Y esto es complicado, porque nosotros siempre hemos sido enseñados con algunas formas buenas o malas, y regularmente nuestra educación viene directamente de nuestros padres. Entonces empezamos a culpar. Si mis padres hubieran tenido más dinero, si mis padres hubieran estado conmigo, si yo hubiera tenido un padre, y empezamos a culpar a nuestros padres. Pero mucho de lo que somos como adultos viene directamente por la enseñanza que nos dieron nuestros padres o los que fungieron lo que estuvieron en ese momento como esa figura paterna. Pero a veces criticamos y empezamos a criticar y empezamos a culpar, cuando al final cada uno de nosotros decide soltar, dejar, perdonar y aprender. Cuando nosotros aprendemos a desaprender, somos una persona que está dispuesta a los cambios, dispuesta a crecer. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Cristo, vivíamos una vida, aprendimos a vivir en vicios, en adulterios, aprendimos a vivir en el pecado. Cuando llegamos con Cristo, tuvimos que desaprender esa forma de vida y tuvimos que reaprender la forma de vida de Cristo. Y esto es complicado, como les decía, el carácter después de los 35 años se afianza en las personas. Por eso entre más grande la persona llega a Cristo, más complicado es que deje esos hábitos, que deje de aprender. Encontramos en la actualidad dentro de la iglesia muchos hermanos que a lo mejor ya por la edad les cuesta aprender y sienten que conocen todo. Y sienten que ya porque leyeron una vez la Biblia, porque alguna vez dieron una prédica, ya vuelan en la iglesia, ya casi los tenemos que saludar besándoles la mano. Y no es cierto. Lo principal es que cuando una persona está dispuesta a crecer, sabe a reaprender, sabe a ser enseñado, sabe a ser moldeado, aunque la enseñanza venga de una persona menor que él, en cuanto a edad, en cuanto a ministerio, en cuanto a lo que sea. Cuando nosotros bloqueamos ese proceso de aprendizaje, dejamos de crecer y no estamos dispuestos a aceptar los cambios. Hay personas, una persona que sabe reaprender es un buen discípulo de Cristo. Si tú no sabes reaprender o dejarte enseñar, estás fallando en esta parte de ser un discípulo de Cristo. Entonces hay que aprender que los cambios Dios los utiliza para enseñarnos a crecer. Y quiero tocar el punto número 3. Y aquí el punto número 3 los cambios son utilizados por Dios para quitar el miedo. En este tiempo de virus, de cuarentena, muchas personas viven con temor por qué va a pasar, por si me enfermo y me muero, por si me van a correr de mi trabajo, por si no voy a tener mañana qué comer. Tal vez en este momento estés pasando una tribulación, tal vez estás pasando por una enfermedad, estás pasando por dolor, estás pasando una pelea, un divorcio, una muerte, que ahora es muy común. Y esto causa mucho miedo e incertidumbre en las personas. Hoy todos estamos temerosos, o muchos están viviendo temerosos. Pero te quiero contar una historia que ya te había platicado en una prédica anterior. Un rey juntó a todos los sabios cuando era el apogeo de su reino y dijo: quiero que en una frase me resuman la sabiduría. Los sabios, después de hacerlo de mucho tiempo, juntaron y escribieron una frase y se la dieron al rey, y el rey la guardó en su anillo, no la abrió, no la leyó, la guardó en su anillo. Llegó el momento en que otro reino vino a atacarlos. Este reino terminó conquistado y el rey fue llevado esclavo y lo iban a matar, pero justo cuando se iba a matar recordó esta frase, esta frase que le habían hecho los sabios. La sacó de su anillo y decía: esto también pasará. El rey juntó nuevamente a su gente, se levantó en armas, pudo recuperar su reino y volvieron las cosas a la normalidad hasta cierto punto. Empezaron a festejar,
hicieron fiestas. En medio de la fiesta, uno de los sabios le dijo: vuelve a leer tu frase, esto también pasará. Y esto es algo que Dios nos dice. Hay angustias y tristezas que pensamos que no pasarán. Pensamos que dolores, situaciones que nos han marcado, pensamos que no van a pasar. Pero Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que tengo respecto a ustedes, declara Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza al final. Imagínate al profeta Jeremías escribiendo esta frase, escribiendo esta palabra que Dios le daba cuando él había pasado un proceso donde lo habían azotado y estaba amarrado en un cepo. Y él diciendo: todos los pensamientos que Dios tiene para mí son de bien, para darme esperanza al final. Imagínate también Pablo y Silas encerrados en una cárcel y alabando a Dios. Estas son cosas que no nos han enseñado o no hemos querido aprenderlas, a levantar las manos en medio de la tribulación. Nosotros a veces nos quedamos frustrados y empezamos a reclamarle a Dios, pero Jeremías conocía a ese Dios del futuro. Y más adelante, ahorita un poquito más adelante, te voy a hablar de ese Dios del futuro. Hasta en esos momentos donde Dios calla, también van a pasar. Y también Dios tiene buenos pensamientos para esas situaciones. Está viendo cómo vamos a reaccionar. Muchos personajes de la Biblia han padecido como tú o mucho más. Podemos encontrar a David, podemos encontrar a José el soñador, que padecieron tal vez cárcel, golpes, persecución, pero al final siempre se cumplieron los planes de Dios. Cuando alguien pasaba por esta situación, muchas veces pedían la muerte, como Elías, como Job, como Jonás. Dicen: mejor mátame, Dios, ya, llévame de este mundo y vamos a acabar con esto. Pero Dios siempre iba a cumplir sus planes. Cuando alguien pasa por estas situaciones, por estos temores, por estos desiertos, por estas tribulaciones, no es porque sea pecador, no es porque está haciendo las cosas mal. A veces simplemente hay un propósito que no conocemos. Pero en medio de estas situaciones muchas veces cuestionamos a Dios y nos quejamos. Y es como dice el versículo, la jarra de barro le quiere reclamar al alfarero cuando no podemos hacerlo de esa forma. Muchos dicen: ¿por qué si Dios es tan bueno permite que la gente esté muriendo en este momento? ¿Por qué permite que pastores que están predicando la palabra de Dios mueran en este momento? ¿Por qué si Dios es tan bueno lo permite? Y para esto hubo una frase que encontré en un libro de Andrés Corzon, en su libro que dice Cómo conquistar el corazón de Dios. Y lo cito, dice: la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento, la injusticia y el dolor no son la voluntad de Dios. Todo es resultado del pecado, del diablo, de la violación de las leyes naturales y espirituales, de nuestras malas decisiones o de las decisiones de otros, y de un mundo que por culpa de la maldad está en deterioro. Lamentablemente hay desiertos que tenemos que pasar, hay tribulaciones que tenemos que pasar. Pero como leíamos en Jeremías 29:11, Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Muchos estudios forenses dicen que las personas, o el mayor día que las personas se suicidan, son los domingos, porque están peleados con el lunes, por el temor al lunes, por no poder tener el control del lunes, por el temor a encontrarse con el jefe el día lunes. Son personas que no pueden dejar esos problemas en manos de Dios. Y hay dos tipos de desiertos por los cuales pasamos: los que son porque nosotros nos metimos, o los que son para edificación. Pero en medio del desierto nosotros tenemos que hacer tres cosas principalmente. Primeramente, identificar la causa de la tristeza, ver qué es lo que está causando nuestra tristeza, nuestro desierto. Segundo, tener fe, no dudar en ningún momento. Y tercero, alabar a Dios en todo momento. Cuando nosotros levantamos las manos en medio de la tribulación y le decimos a Dios: no entiendo por qué estoy pasando esto, no entiendo por qué se murió, no entiendo por qué se enfermó, no entiendo por qué no tengo trabajo, pero levantamos las manos y le decimos: gracias Dios por lo que estoy pasando, en ese momento se empieza a mover el mundo espiritual y la fe nos lleva a un siguiente nivel.
Eso nos lleva a crecer. Eso nos lleva a aceptar los cambios. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me guiaré más bien en mis debilidades, para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Dios te perfecciona en medio de tu debilidad. Dios te da poder en medio de tu debilidad, pero tienes que alabar. No bajes las manos, levanta y alaba. Por eso, como conclusión, ahora sí te quiero hablar del Dios del futuro. En estos días hay una serie que se mueve mucho en el mundo, que habla a través de los viajes en el tiempo. Pero el Dios que nosotros tenemos es mucho más grande que los viajes en el tiempo y que cualquier espacio. Es más grande y poderoso que cualquier otra cosa. El Dios del futuro vive en el presente, en el pasado y en el futuro a la vez. Es algo que a lo mejor nosotros no podríamos entender, algo que nuestra mente no podría captar. Imagínate que es ese Dios que te visita y está contigo cuando eres niño, cuando eres joven, cuando eres adulto, cuando mueres. Está en todos los tiempos a la vez y está contigo. Nosotros creemos que vivimos un presente, pero realmente no vivimos un presente. Vivimos una repetición de lo que Dios ya vio. Por eso Dios es como si te diera un spoiler y viene y te dice: yo ya viví lo que tú viviste, ya vi cómo padeciste, ya vi cómo sufriste. No te preocupes, saliste victorioso, todo salió para bien. Ese es el Dios del futuro, el Dios que ya vio tu final y vio que saliste bien de este problema. Imagínate si pudieras viajar al pasado, lo mismo que te decía al principio de la prédica, que pudieras viajar al pasado y que pudieras encontrar a ti de niño, que vieras el momento en el que murió un ser querido cuando eras niño, cuando veías que tu papá le pegaba a tu mamá, cuando veías que tu papá se iba de la casa y no regresaba nunca más, cuando caíste enfermo en algún hospital o alguno de tus seres queridos caía en un hospital. ¿Qué harías contigo mismo en ese momento? Muy seguramente llegarías, lo abrazarías, le dirías: no llores. Sí te marcó esta situación, te lastimó, te hizo mucho daño, pero saliste bien y hoy estás aquí. Y eso es lo mismo que hace Dios contigo. Hoy llega, te abraza en medio de ese temor, en medio de esa debilidad, te abraza y te dice: no te preocupes, yo he visto lo que padeciste, pero sé que pasaste bien esta prueba y sé que tienes la buena corona. Hoy Dios te dice: no te preocupes por lo que estás pasando, no te preocupes por la muerte, no te preocupes por nada. Dios está contigo. Dios sabe que vamos a salir victoriosos de esta situación, que ningún virus es más grande que Dios, que ningún trabajo es más grande que Dios, que ninguna situación, ningún problema, ninguna calamidad, ninguna tormenta, ni desierto es más grande que Dios. Y Él está contigo. Tal vez calla, tal vez está callado, pero está ahí contigo. Está viendo cómo reaccionas, está viendo cómo haces las cosas. Pero al final está contigo porque sabe que vas a tomar la mejor decisión. Levantar las manos y decirle: gracias, Dios, por lo que estás haciendo en mi vida. Hoy te quiero leer Isaías 41:10. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te he fortalecido, ciertamente te he ayudado y también te he sustentado con mi diestra de justicia. Y nunca te abandonaré. Dios no te va a abandonar, no te va a dejar. Él está contigo en medio de esta tribulación. Aprende a vivir los cambios, aprende a crecer, aprende a confiar en Dios y Él te llevará en buena victoria. Hoy, si estás pasando por una tribulación o una muerte o una pérdida o tienes miedo del futuro, solo te pido que sigas alabándole y que sigas cantándole. Y hoy vamos a orar y vamos a despedirnos en una oración y en una alabanza. Pero cierra tus ojos ahí en tu casa. Y hoy vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, si no hemos entendido los cambios que pasan en nuestra vida.
Hoy queremos, Señor, que tú tomes el control de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos, que tomes el control sobre todo virus, Señor, sobre toda muerte, sobre toda situación, Padre, que nos está quitando la paz en este momento. Hoy la ponemos en tus manos. Hoy, Señor, declaramos que no tenemos más miedo, que no tenemos más incertidumbre de lo que va a venir, porque sabemos que los cambios que provienen de ti son buenos. Y los cambios que posiblemente nos puedan traer algo malo, Señor, sabemos que tú también tienes el control y nos estás guiando, y tú no vas a dejarnos que nuestra barca se hunda en medio de la tormenta, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu Hijo Jesús dio la vida por nosotros para que hoy tengamos vida eterna. Gracias, mi Señor, porque tú eres santo, eres bueno. Hoy, Padre, permite que nuestros pensamientos, que nuestra mente sea renovada, que no seamos los mismos, Señor, cuando llegamos a ti. Que nuestra mente sea transformada, que comprendamos, Señor, el sacrificio que tú hiciste y que ahora nosotros podamos ayudar a otras personas que están padeciendo en este momento, Señor. Hoy permite, Padre, que nosotros sigamos creciendo en gracia y estatura para con Dios y para con los hombres, pero principalmente contigo, Señor. Que nuestro corazón esté alineado contigo. Que nosotros no te demos lo que pidas, sino te demos lo que tu corazón necesita, Señor, de nosotros. Hoy te damos gracias, mi Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y aún has permitido que nosotros sigamos de pie. Te damos gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.